Luego un poco más adelante revisaríamos por ahí alguien por visitar en la mañana a consultar sobre el tema del trabajo de laboratorio que se envió. Y bueno, si alcanzamos a realizar eso, lo hacemos al final, después del primer ejercicio del circuito de RLC. Bien, entonces comenzamos. El circuito RLC, pues en este caso vemos en un circuito RLC paralelo, en este caso, el primero que se analiza, sin puente, ¿no? También asimismo sin una fuente que indique que está permanentemente conectado a este circuito. En principio, entonces, si ninguno de los dos elementos, ni inductivo ni capacitivo, tienen energía, pues es innecesario algún tipo de análisis sobre esto porque no hay ningún tipo de energía que tiene almacenado ni el inductor ni el capacitor. Así que eventualmente uno de los dos debería tener energía para luego comenzar a hacer el análisis. O si los dos tienen energía, entonces también es parte del análisis. En todo caso, pensemos de que existe la representación de energía del capacitor y del inductor antes de que comience el análisis. O sea, en el tiempo igual cero comienza el análisis. Antes del tiempo igual cero, pues el capacitor o el inductor o ambos están con una energía representada en términos de corriente para el caso del inductor y en términos de voltaje para lo que es el capacitor. La resistencia no, pues este no puede almacenar energía, esto es lo que hace es disipar la energía solamente. Así que entonces es como empezamos nuestro análisis. Después de que ya se ha dicho, se podría decir, las primeras partes del sistema, ahora se plantea la ley de corriente de Kirchhoff aplicado sobre el nodo B o sobre este punto. La ley de corriente de Kirchhoff dice que todas las corrientes que entran son iguales a las que salen, o todas las corrientes en un solo nodo, pues eh, la suma de todas esas corrientes, la suma algebraica de todas las corrientes, pues va a ser igual a cero. Eso es lo que nos indica la ley de Recording in corriente de Kirchhoff. progress. Así entonces vemos que para analizar la ley de corriente de Kirchhoff en este punto, o aplicar todas las corrientes que están involucradas para este nodo, tocaría realizar entonces la corriente sobre la resistencia, la corriente sobre el inductor y la corriente sobre el capacitor. Como ya se ha visto de forma general, voltaje y corriente del capacitor, voltaje y corriente del inductor y voltaje y corriente de la resistencia, pues simplemente se utiliza la fórmula de cada uno de los elementos para la corriente. Así entonces la primera corriente analizada pues sería voltaje sobre resistencia, que es el término que aparece acá. Voltaje sobre resistencia, mientras que la corriente para el inductor sería entonces 1 sobre L integral del voltaje de T, ¿no? ¿Verdad? Esa sería la corriente en el inductor. Bueno, en este caso un poco más completa, funciona la integral desde tiempo igual t sub 0 hasta t, de b de t, menos i en el tiempo igual cero, la corriente en el inductor igual cero. Y la corriente también en el capacitor, que sería c dB de t, que sería el tercer término, ¿no? Así tenemos un término relacionado a la corriente del resistor, un término eh, representando la corriente del inductor y otro término representando la corriente del capacitor. Entonces eso sería C dB de T igual cero, ¿no? Todo eso es una suma, porque son la suma de las corrientes, y como todas las corrientes están representadas hacia el mismo sentido, pues son positivas e igual a cero. Ya más adelante pues se verá si la corriente va en el sentido que se ha dicho inicialmente. Por otro lado, decía reconocer que estamos hablando de la corriente en el inductor, en el tiempo cero menos y en el tiempo cero más, pues es la misma. Y el voltaje en el capacitor, que es en vista de que están en paralelo, pues también en este caso el voltaje en el tiempo cero menos y en el tiempo cero más es la misma, ¿no? Para en el caso del capacitor, voltaje. Entonces tenemos corriente para el inductor y voltaje para el capacitor. Esto es la pauta de indicar de que existe una energía de corriente en el inductor
y existe un voltaje inicial en el capacitor, en el tiempo igual cero. Una vez visto esta primera parte, esto se puede representar como una ecuación íntegro diferencial, a la vez que se puede modificar para presentar nuevamente la ecuación en términos de una ecuación diferencial de segundo orden. Se hace eso para poder solucionar matemáticamente este sistema. Entonces pasaríamos del sistema que está aquí a una representación de segundo orden. Y para pasar a eso, se deriva toda la ecuación, tanto de un lado como del otro lado, y entonces se obtiene la siguiente representación, que sería la que está acá abajo. Entonces, la primera sería dB de t sobre dr, perdón, dB sobre dt sobre 1 sobre r, ¿no? Que sería esta parte que está aquí. Acá también como tenemos la derivada con respecto al tiempo y la integral, pues en este caso pues quedaría eh, prácticamente fuera de la integral y quedaría b sobre l, b sobre l. Y para el caso de acá pues sería para el tercer término. Sería en cambio sería la derivada o la segunda derivada de b con respecto al tiempo. Y así finalmente se reescribe la ecuación que está aquí, ya no como una ecuación íntegro diferencial, sino más bien como una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, ¿por qué? Porque es simplemente más sencillo buscar un orden respectivo y obviamente la derivada con respecto a cero es cero, pues, ¿no? Entonces quedaría así nuestra representación. Esta representación, aún así, se podría decir un poco más elegante la presentación, pero aún así no está solucionado, no tenemos solución del problema y de hecho la solución que tengamos aquí va a ser del voltaje. Entonces, si comenzamos a hacer ya la resolución matemática de esto, pues sería la del voltaje. Y es así entonces como se expresa que esta ecuación diferencial, que una de las maneras es utilizando la función exponencial, reemplazándola y luego haciendo la derivación correspondiente de esta ecuación. Entonces, siendo que b puede ser reemplazado por una expresión común, esto es para solucionar esta ecuación diferencial de segundo orden, un método dice que se puede aplicar una expresión exponencial multiplicada por una constante y elevada a la representación de S de t. Y entonces en este caso pues tendríamos A y S como números complejos como parte de la solución de esta ecuación diferencial. Así entonces la representación ahora, en vez de escribir como en el caso de acá, dB de la segunda derivada de b con respecto al tiempo, se reemplaza, para cada uno de los términos se reemplaza el término de b. Entonces quedaría así. A s al cuadrado e a la s t más 1 sobre r a s e a la s de t, donde todos los términos allá pues se coloca o se reemplaza por s de t. En los casos donde haya una primera derivada se aplica la primera derivada, que en este caso y en el caso de que sea la segunda derivada queda como a s al cuadrado e s de t. Entonces, esta expresión, la misma que está aquí, reemplazada por b, la derivada de b y la segunda derivada de b. De esa manera entonces se tiene ya esta expresión y finalmente se despeja el término común, que en este caso es a s de t, y entre paréntesis lo que sirve para cada sección. Entonces, factor común a s de t y queda expresado en el interior t sobre s al cuadrado más 1 sobre r, s más 1 sobre l igual a 0. Recuerden que estamos buscando es la solución al problema de la ecuación diferencial de segundo. En ese caso, b, lo que andábamos buscando y con respecto a eso, pues a continuación se hizo un reemplazo de ese término de b por a s de t.
Seguimos entonces buscando el hecho de que la ecuación se cumpla. Y en este caso, la ecuación se debe cumplir que este resultado sea igual a cero. Para que sea igual a cero, pues existe la sección de que esta parte es igual a cero o que todo esto es igual a cero. Sería algo común, se podría decir, que se busque en esta sección que sea igual a cero, o más bien sería el análisis del circuito en función de capacitor, resistencia e inductancia para que el resultado de esto sea igual a cero. Entonces, tenemos o que este factor es igual a cero o que este factor que está acá, todo lo que está entre paréntesis, pues es igual a cero. En esta segunda parte se escoge el factor restante. Entonces, la ecuación, a esto se le llama la ecuación auxiliar o la ecuación característica, que corresponde a la raíz, ¿no? A al cuadrado más bx más c, corresponde a esa estructura. Esa estructura entonces que conocemos, pues se puede calcular mediante la solución de esta ecuación cuadrática, y esa representación pues sería menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos ac, siendo que entonces b, a, b y c corresponden al sistema que tenemos aquí, ¿no? En este caso tenemos a, b y c respectivamente. C viene siendo 1 sobre L, B viene siendo 1 sobre R y A viene siendo C. De esa manera, entonces, la ecuación quedaría ya como lo que se expresa aquí, menos S1, ¿no? O sea, los resultados para que esto sea igual a cero es la solución de esta S que tengo, así que va a ser igual a cero, ¿no? Buscando la solución, decía, de la ecuación característica. Y tenemos entonces dos incógnitas, S1 y S2 respectivamente, a partir de esta ecuación. Y quedaría entonces como menos 1 sobre 2RC más raíz de 1 sobre 2RC elevado al cuadrado menos 1 sobre LC. Y obviamente la conjugada de esa que sería con signo negativo nada más, que es lo que acá. De esta manera entonces ya se plantea la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, vista ahora como la ecuación característica o la solución de una representación cuadrática de valores para solucionar el problema de la ecuación diferencial. Entonces, de esa manera podemos observar de que ya a partir de S1 y S2 son parte de la solución. Entonces tendríamos una representación de B1 por AS1 de T y una B2 A2 ES de T. Y tanto la 1 como las 2 pues pueden satisfacer la ecuación. De tal manera entonces que si hacemos una representación de todo el sistema y aplicando el término de linealidad sobre esto, pues podríamos decir que es lo siguiente, ¿no? C, la derivada de B1 más B2 de T, 1 sobre R derivada de B1 y B más B2 de T, y más 1 sobre L B1 más B2 igual a 0. Y eso nos daría entonces una respuesta que B de T va a ser igual a A1 S1 de T más A2 S2 de T. Entonces, en conclusión, de todo lo que está aquí, ¿no? De todo lo que está acá, ya para poder concluir con la ecuación que vamos a utilizar, pues sería entonces que parte de esto, parte de esta red, llega a la expresión de ecuación diferencial de segundo orden, y para poder solucionar la ecuación de segundo orden de este que está aquí, de que está en este análisis es B, el vector, ha sido reemplazado por un término importante que es AS de T. De tal manera entonces que eso ha servido para poder llegar a la siguiente solución. A1 S1 de T más A2 S2 de T, la cual ahora nos gustaría saber qué cosa es A1 o cuánto será A1 dependiendo de la red y cuánto será S1 y S2 dependiendo de la red. Entonces,
Si yo conozco A1 y conozco S1, conozco A2 y conozco S2, pues ya tendré mi voltaje VDT de mi ecuación diferencial de segundo orden que proviene de la ecuación que se obtuvo de la red a partir de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, a ese punto se llega, es una de las formas, decía, de solucionar, y entonces nos interesaría saber A1 y A2, S1 y S2. Entonces, ahora se ocupa de eso, ¿no? Porque esto es justamente la parte ya final, se podría decir, de la solución que acabamos de mencionar para un circuito RLC paralelo. Se llega a esa ecuación, aunque no es la única manera de poder llegar a esa solución, pero es la solución que estamos utilizando o estamos analizando en este momento. De tal manera entonces que A1 y A2 al final de cuentas vienen siendo constantes, que van a depender de las condiciones iniciales del inductor y del capacitor. Y S1 y S2 pues vienen dadas por los resultados que nos viene a entregar los términos de inductor, capacitor y resistencia. Bien, una vez que ya se ha dejado claro el término de voltaje en base a esta ecuación que vamos a utilizar, también se plantean dos elementos más adicionales, conocidos como la frecuencia de resonancia y el factor de amortiguamiento. Resulta entonces que la frecuencia de resonancia viene dado por 1 sobre raíz de LC y que el coeficiente de amortiguamiento viene dado por 1 sobre 2 RC o frecuencia NEPE. Cualquiera de los dos nombres se utilizan, ¿no? Entonces, frecuencia resonante, frecuencia NEPE o coeficiente de amortiguamiento exponencial. Entonces, en el un caso depende del inductor y del capacitor, y en el otro caso depende de la resistencia y del capacitor, estos elementos. Y se los menciona porque al final de cuentas recuerde que la solución donde se obtuvo, pues se trabajan con estos elementos, LC y RC respectivamente. Y es lo que se hace como reemplazo dentro de esas ecuaciones. Entonces, dentro de esas ecuaciones que se vio hace un momento, pues ahora queda expresado como S de 1 menos alfa más raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, y la otra que es la conjugada, ¿no? Pero ¿de dónde proviene esto? Esto proviene del reemplazo de omega sub 0 y alfa en la ecuación que mencionamos hace un rato, que era esta ecuación que tiene aquí, la ecuación característica. Entonces esto es reemplazado por alfa, esto es reemplazado por alfa, esto es reemplazado por omega, y se reduce la expresión y que son parte de la solución. Recuerde, S1 y S2 son parte de la solución de mi ecuación que yo tengo aquí. O sea, yo puedo saber S1 y S2 haciendo mi análisis en función de alfa y omega, de alfa y omega sub 0, o de la frecuencia de resonancia y el coeficiente de amortiguamiento. Lo que quiere decir entonces que finalmente ahora puedo ya reducir un poco más toda mi información de mi circuito de RLC paralelo. Que mi voltaje en ese circuito paralelo va a corresponder a una función con estas características: A1 y A2 como términos constantes, y S1 y S2 que provienen de los valores de inductancia-capacitancia y de resistencia-capacitancia, reducidas a las ecuaciones características. En este caso sería menos el valor de alfa más alfa al cuadrado menos omega sub 0 y su conjugada. De tal manera entonces que queda ahora sí, se podría decir a presentación de esto, ya teniendo mis valores de R, de capacitancia, y ya teniendo mis valores de inductancia y capacitancia, reemplazar dentro de todo esto para obtener cuánto es el valor de S1, cuánto es el valor de S2, y luego ya me preocuparía cuánto sería mi valor de A1 y A2 respectivamente.
Hasta allí, ¿alguna pregunta? Entonces, finalmente, lo que debería anotar así como aparte es justamente esta última representaciones que tenemos aquí. Estas últimas representaciones que tenemos acá al final. Entonces esto ya viene siendo repetitivo al final de cuentas. Primero reconocer que en un circuito RLC paralelo mi voltaje VDT va a ser de este tipo, que S1 y S2 los puedo obtener de estos valores y que a su vez estos valores, que son alfa y omega, pues son estas representaciones y que a su vez son los valores que me dan de mi problema inductancia, capacitancia, resistencia y capacitancia. Lo que me queda por conocer es cuánto es A1 y A2 respectivamente. Eso es lo que me falta por conocer o reconocer en mi circuito. Bueno, como no hay preguntas, continúo. Entonces, finalmente, hay una condición interesante, porque esto llega a ser cierto, ¿no? Esto en algún momento va a pasar. Va a pasar de que este resultado que tengo aquí puede ser mayor que cero, puede ser igual a cero o puede ser menor que cero. O sea, el resultado que vaya a dar dentro de lo que está la raíz. Y si es mayor que cero, no hay problema, sería un resultado real. Si es igual a cero, pues el resultado sería cero. Pero si es menor a cero, ese resultado ya no es real, sería un resultado irreal, que en ese caso sería un número complejo. Entonces, la solución sería un número complejo. Entonces esos tres casos se plantean aquí abajito, en donde se dice lo siguiente. Se plantean el hecho de que si alfa es mayor que omega sub cero, ¿no? Bueno, yo lo escribí así. Yo lo escribí, a ver, es lo mismo. Esto, si es mayor que cero, si es menor que cero, o si es igual a cero. Y es lo mismo, ¿no? Si alfa es mayor que omega, o si alfa es igual a omega, o si alfa es menor que omega. Entonces, en cualquiera de los casos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que el uno sea mayor que cero, menor que cero o igual a cero. Entonces, teniendo eso presente, se llama a estos resultados, la representación como sobreamortiguado en el caso de que alfa es mayor que omega sub cero. Eso es cuando el valor es mayor, el valor que está dentro de la raíz es mayor que cero. Ese es el resultado de un valor real. Sería sobreamortiguado. Ese sería el término a utilizar. Entonces, cuando ocurre que alfa es mayor que omega sub cero, pues se trataría de un sistema sobreamortiguado. Eh, después vamos a hacer el análisis tal vez de por qué sobreamortiguado, subamortiguado, amortiguado. Pero por lo pronto los nombres que se le dan serían esos, ¿no? Un sobreamortiguado, en el caso de que alfa sea mayor que omega sub cero, críticamente amortiguado, en el caso de que alfa es igual a omega sub cero, y subamortiguado en el caso de que alfa sea menor que omega sub cero. Esos términos son bastante utilizados para las frecuencias en las cuales se quiere hacer análisis, ¿no? O el rango de frecuencia que se quiere hacer análisis. También para las etapas de controles es muy importante conocer cómo responde la función o, o el modelo frente a sistemas que son sobreamortiguados, críticamente amortiguados o subamortiguados. En todo caso, pues ya les mencioné anticipadamente por qué se analiza, porque en algún caso es que si el resultado de lo que está dentro de la raíz es mayor que cero, o si es igual a cero, o si es menor que cero. Si es menor que cero, entonces significaría que el resultado pues ya no es real, que en ese caso se trataría de números complejos y pues y que también habría que tomar en cuenta aquello para los resultados que se den en función de esto, ¿no? Esto no significa entonces que para ningún caso no se resuelva, para todos los casos se resuelve, solamente que cae en cualquiera de estos tres casos. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿no?
Bien, entonces ese es el término de sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. Así entonces se tiene un primer ejercicio. Este primer ejercicio de 9.1, pues simplemente lo que se hace es determinar, nos vamos leyendo, dice, considera un circuito RLC en paralelo que tiene una inductancia de 10 milihenries y una capacitancia de 100 microfaradios. Están en paralelo, dice, ¿no? Determine los valores de resistencia que llevarían a que el circuito tuviera una respuesta sobreamortiguada y subamortiguada. Entonces aquí dice que determine el valor de resistencia, o sea, quiere decir que a partir de la fórmula se debe llegar a que sea sobreamortiguada o subamortiguada. ¿Cuál fórmula? Las fórmulas que me dicen acá, ¿no? Las fórmulas que tienen, que están aquí representadas por esto. Entonces, eso es en sí. Recuerde que sobreamortiguado significaría que alfa es mayor que omega sub cero, alfa mayor que omega sub cero, y por tanto la respuesta sería real. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Con el ejercicio tenemos sobreamortiguada y subamortiguada. Sobreamortiguada, caso real; subamortiguada, caso complejo. Entonces, primero se calcula la frecuencia de resonancia, es lo que aplica en base a la fórmula, pues omega sub cero va a ser 1 sobre raíz de LC. Siendo que L es 10 milihenrios y que C es 100 microfaradios, pues entonces se hace el reemplazo y se saca la raíz de aquello, se obtiene 10 a la 3 radianes sobre segundo, que correspondería al valor de omega sub cero. Ahora, alfa tiene que ser mayor que omega sub cero para ser sobreamortiguada. Y si alfa es menor que omega sub cero, se trata de una subamortiguada. Y se reemplaza, ¿no?, en una ecuación que me representa aquello. Entonces, 1 sobre 2 RC, que viene siendo alfa, tiene que ser mayor que el valor hallado en este momento. Y por tanto, entonces de aquí se despeja de la desigualdad. Por tanto, entonces, despejando ya de la desigualdad, quedaría de esta manera, ¿no? Que la resistencia sería 1 sobre 2T, en este caso, multiplicado por el 10 a la 3. Eh, esto, esto es parte de matemática, ¿no? Así que, bueno, ya no voy a explicar por qué el símbolo queda de esta manera ahora, ¿no? Pero en todo caso sería la resistencia va a ser igual a 1 sobre 2000 por 10 a la menos 6. Recuerde que el valor de capacitancia es 100 por 10 a la menos 6. Con el 10 a la 3, pues queda eh, representado por el valor de 2, que sería 2000, y entonces allí ya está todo utilizado, ¿no? Y finalmente, ya despejando de esto, pues me queda que la resistencia es menor que 5 ohmios, lo que quiere decir entonces que para que sea sobreamortiguado, el valor de la resistencia debe ser mayor que los 5 ohmios. Conduce a, perdón, para subamortiguado, conduce a que sea R mayor que 5 ohmios y R menor que 5 ohmios sobreamortiguado. Eso es entonces el análisis para una primera parte de sobreamortiguado y subamortiguado con respecto a los dispositivos RLC que se menciona aquí. En el ejemplo, pues no, obviamente no nos dan resistencia, porque justamente era el tema de análisis para ver qué valor de resistencia se coloca en el caso de que sea para sobreamortiguado y en el caso de que para que sea subamortiguado. Y otra cosa que podemos sacar de aquí es que fíjense que con solamente cambiar el valor de resistencia ya caería en cualquiera de los otros dos, ¿no? Subamortiguado o sobreamortiguado. Esa es la parte interesante, se podría decir, de este ejercicio, ¿no? De poder al final de cuentas determinar, basado en cambios de mi circuito de RLC, cambiando solamente mi valor de resistencia a menor que 5, un sobreamortiguado, y en el caso mayor que 5, un subamortiguado. Y en el caso de que sea específicamente igual a 5, sería justamente un críticamente amortiguado, que no está allí, pero que también podría mencionarse, ¿no?, en este caso. Si es igual a 5 ohmios, en ese caso sería un críticamente amortiguado. Bien, entonces tenemos así un ejercicio eh, similar. Espero que lo realicen
Con este caso, pues mencionando de que se tiene una resistencia de 100 ohmios con valores de 1000 segundos para alfa, segundo a la menos uno, y omega de 800 radianes sobre segundo. Y en este caso, pues ya no le piden calcular si es sobre o sub, simplemente calcular capacitancia, inductancia y S1 y S2 respectivamente, ¿no? Bueno, ahí toca aplicar las ecuaciones para poder llegar a la solución, pues en vista de que ya nos dan alfa y omega, ¿no? Entonces, hay realmente un sistema de ecuaciones que resolver allí para antes de llegar a C y para antes de llegar a S1 y S2. Bien, entonces se plantea ahora sí una representación de un circuito de RLC sobre amortiguado. Ya de antemano conociendo de que alfa va a ser mayor que omega sub cero, pues eso nos daría una representación de un sistema sobreamortiguado. Y que además tenemos los valores como alfa, eh, perdón, como resistencia, inductancia y capacitancia, que en este caso sería corriente sobre la resistencia, corriente del inductor, corriente del capacitor sobre el sistema RLC que se ha mencionado desde el inicio. El resultado corresponde justamente a B de t, a A1 e a la S de t, a 2 e a la S2 de t. Entonces, nuestra expresión que tenemos aquí, pues simplemente está ya colocado el valor de S1 y colocado el valor de S2, basado en las ecuaciones que se mencionaron hace un momento. Entonces, ¿qué haría yo para poder determinar alfa? Por ejemplo, para poder determinar alfa, utilizo 1 sobre 2RC. 1 sobre 2RC para este circuito sería 1 sobre 2RC. 1 sobre 2 por 1 sobre 42, ¿no? Esa sería mi representación. Bueno, creo que la puedo escribir por aquí. Ya. Entonces, estos son, decía, los valores de S1 y S2 respectivamente, que ya están hallados acá, pero que al final corresponden a alfa, ¿no? Alfa, entonces, viene siendo un valor y omega viene siendo un valor. 1 sobre 2 RC y el otro valor que es omega, que vendría a ser 1 sobre raíz de LC, si no me equivoco, ¿no? De la fórmula que tenemos acá. Es omega sub cero, perdón. Ya, por ahí, abajo. Mm, bueno, omega sub cero. 1 sobre raíz de LC. Ya, así tenemos entonces, y podemos determinarlo de esto, que sería alfa igual a 1 sobre 2, 6, el valor de 1 sobre 42. Y omega, que vendría a ser 1 sobre raíz de LC, que sería entonces raíz de L, que es 7. Fíjense que está dado en Henry, ¿no? Y el otro en Faraday. Y 1 sobre 42. Entonces con eso tendríamos mi resultado, que sería 6 por 7, 42, 2 séptimos, 7 medio, ¿no? Creo que debería. A ver, vamos a ver. Aquí está la 6, 6 por 7, 42, séptima, ¿no? Ya, 1, y me quedaría así, 7 medio. Todo el resultado, ¿no? Bueno, acá, divido acá arriba, 7 medio. Puedo, puedo escribir. Ah, bueno, no, este es 7 medio.
todo esto que está aquí es 7 medios. Igual a 7 medios. Y lo que está acá abajo, pues quedaría 1 sobre raíz de 7 medios, que sería 1 sobre raíz de 1/6. Así es como quedaría la expresión. Y que es lo mismo, pues, raíz de 6. Entonces, por eso omega sub 0 raíz de 6. Y por eso alfa 3/5. Y eso sería alfa y omega, ¿no? Pero eso no me representa S1. S1 me representa el término que tenemos acá, alfa más raíz de esto, ¿no? Alfa más raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 y alfa menos alfa al cuadrado menos omega sub 0. Entonces, S1 representa menos alfa más raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Y ese 2 se representa menos alfa menos raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Así que eso es lo que nos queda, ¿no? Reemplazar los valores que tenemos aquí, que sería menos 3/5 más raíz de 3/5 elevado al cuadrado menos raíz de 6 elevado al cuadrado. Y eso nos daría un primer factor que sería, en un caso, menos 1, y en el otro caso, para ese 2, es ese 1, para ese 2 sería igual a menos 0. De tal manera entonces que estos son los valores que se reemplazan aquí. Y ya tendríamos parte de nuestra respuesta para este ejercicio. El resto de los términos, pues, no se ha considerado en esta primera parte, pero están en función del voltaje del capacitor y la corriente en el inductor, que en ese caso nos daría las condiciones iniciales, ¿no?, de estos elementos. Bueno, sí está, pero un poquito más adelante, así que, porque eso lo tenemos aquí. V igual V del capacitor a 0 voltios al inicio y la corriente del inductor a 10 amperios. Y entonces, como ya se tiene esta primera parte de acá arriba, ¿no? Esta primera parte de acá arriba, se busca ahora los valores de A1 y A2 para un tiempo igual 0. Al reemplazar en el tiempo igual 0, E a la 0 me queda 1, E a la 0 me queda 1, y así que finalmente me queda que el voltaje igual a 0 va a ser igual a 1 más A2. Siendo entonces que A1 es igual a menos A2, ¿no?, como resultado de esa ecuación. Pero aún así, entonces todavía no tengo un valor, solamente sé que es 1 en reemplazo del otro, ¿no? O más bien 1 y el otro negativo del otro valor. Entonces, para completar este esquema, tenemos así. Ya tenemos la primera parte en función de A1 e a la menos t, A2 e a la menos 6t, y sabemos además de que nuestro resultado, nuestra expresión, queda, queda de esta manera, ¿no? Queda un resultado de uno, un valor, y el otro queda como negativo. Pero se aplica entonces una segunda parte para poder llegar al resultado completo. Entonces, para este caso se determina utilizando la derivada de b con respecto al tiempo. Eh, Esta derivada de b con respecto al tiempo es en base a lo que se ha tomado las condiciones iniciales, con corriente igual a 0, que es parte de la información que se tiene del inductor, sería en este caso.
del inductor, no del capacitor, la única corriente que hay, de hecho, sí, la corriente del inductor que es la única que habría en ese primer caso, de 10 amperes. Y se igualan los resultados, de forma que al derivar a ambos lados de la ecuación se tiene lo siguiente. De esta ecuación que está acá arriba, de la que primera que ve aquí, pues la derivamos. Y queda entonces menos a1e a la menos t y menos 6 veces a2e a la menos 6t. En conclusión, queda esto como la parte de la primera derivada de voltaje con respecto al tiempo, y eso eh, quedaría expresado entonces evaluando en el tiempo igual cero lo siguiente: menos a1 menos 6 a2. Y finalmente, ahora podemos decir de que obteniendo esta expresión sería la representación del valor de capacitancia por esta derivada, el valor de la corriente en el capacitor. Siendo que la corriente en el capacitor para el tiempo 0 menos y para el tiempo 0 más es cero, por lo tanto la corriente en el capacitor es cero y se reemplaza entonces por cero. Cero, la corriente del capacitor, y quedaría entonces ahora la expresión cero igual a menos 6 a 1 y menos 6 a 2. Este resultado pues involucra lo siguiente, ¿no? Ya, tenemos hasta por aquí. Dice entonces lo siguiente, que el valor de la corriente sería, del capacitor estamos hablando, ¿no? Va a ser igual a C dB de T. La ley de corriente de Kirchhoff aplicado sobre el nodo sería en el tiempo igual cero, sería menos IC en el tiempo igual cero, más la corriente del inductor en el tiempo igual cero, más la corriente de la resistencia igual cero en el tiempo igual cero, y todo eso debe ser igual a cero por el nodo, ¿no? O por la ley de corriente de Kirchhoff. Eh, entonces, después de sustituir, podría decirse, ¿no?, el valor de la corriente del capacitor, y al dividir todo para C, quedaría como la siguiente expresión. O sea, todo esto se divide para C, en todo caso. ¿Para qué? Para tener solamente el término de corriente, ¿no?, de esto de aquí. Entonces, es como igualar, se podría decir, la ecuación CB de T a IC sobre C, eso, en el tiempo igual cero. Y entonces, utilizando aquello de la ecuación que se tiene aquí, quedaría la corriente en el inductor en el tiempo igual cero, más la corriente en la resistencia igual cero sobre C. Y la corriente I, que es la que estamos queriendo hallar, sobre C, nos daría 400 voltios sobre segundo. Esa expresión que sería obtenida de, por aquí, ¿dónde está que está el valor? Por aquí, de 10 amperios. De los 10 amperios sería la corriente en el tiempo igual cero sobre el valor de C. Entonces eso nos daría eh, 10 dividido para el valor del capacitor, que es 42, 1 sobre 42. Entonces quedaría como resultado, al multiplicar esto por esto y esto por esto, 420. En conclusión, esa sería la manera, un poco tal vez confuso para algunos, pero al final de cuentas ese es mi resultado de dB/dt obtenido de la expresión de la red. Entonces, tal vez esto tengo que revisarlo nuevamente para que lo pueda entender, pero que al final de cuentas ese resultado es 420 voltios sobre segundo, porque no estamos
trabajando con valores de microfaradios o valores en milihenry, pues el resultado es directo, ¿no? 420. En este caso sería 420 voltios sobre segundo. Y esa es parte de la ecuación que se tiene que analizar, ¿no? Que sería entonces ya ahora dos ecuaciones. Una que corresponde a A1 más A2 y otra que corresponde a 420 igual a menos 6 veces A1 menos 6 veces A2. Ese sería el sistema de ecuación que tiene que resolver para poder hallar A1 y A2 respectivamente. Obviamente aquí se salta en ese proceso, esa es solución, la solución de ecuación simultánea y dan como resultado 84 y menos 84. Bueno, aquí es fácil de hecho, simplemente se suman, ¿no? Por ejemplo, le quedan las dos ecuaciones, 420, se suman y me queda entonces A2 menos 6 veces A2. Entonces, me quedaría menos 5 veces A2 y finalmente A2 me da 420 dividido para menos 5 y eso me daría menos 84. ¿Sí, no? Y si ya tengo A2, me quedaría también A1, que sería 84. Entonces, de esa manera, pues ya tiene los resultados resolviendo la ecuación simultánea. Bueno, es una de las maneras de solucionar la ecuación simultánea. Pueden tener otra, pero bueno, es la manera más rápida que encuentro aquí ahorita. Sería 420 dividido para menos 5, que le daría menos 84. Y a 1 respectivamente, que sería el valor complemento de esto, o el negativo de esto, que sería 84. Con eso entonces, prácticamente ya, ahora sí, conociendo A1, A2, S1 y S2, se reemplaza ya en la ocasión final, que en este caso sería esta ecuación que está aquí. Y eso era lo que quería indicar por esta clase. Tenemos esto y es fácil de entender la solución del problema basado en estas expresiones de solución. Eh, bueno, y aquí entonces tocaría hacer un análisis eh, respectivo para poder solucionar problemas en circuitos de RLC paralelo y de hecho entonces que usted lo resuelva. Esa sería la idea. Entonces aquí hay un problema bastante claro con este que está aquí. Bueno, antes de pasar a ese problema, veamos de una vez el otro problema que está allí. Entonces ya esto que está aquí pues queda como resultado de la primera parte, hallando el valor de voltaje en este sistema que se tiene aquí. Veamos este otro problema, este otro ejemplo. Encuentra una expresión válida para BC para un tiempo mayor que cero en el circuito de la figura 93A. Bueno, esta es la primera parte y lo que se pide es el valor de voltaje, ¿no? Realmente sobre el sistema. Es muy similar al caso anterior, pero con diferencia de que aquí tiene una fuente de voltaje, resistencia y otra cosa más para un tiempo igual a cero. Pues bueno, eso es simplemente para argumentar las condiciones iniciales del inductor y del capacitor respectivamente. Entonces, para el tiempo igual cero, se cierra el circuito y queda el inductor, la resistencia y el capacitor conectados en paralelo, mientras que el voltaje y la resistencia quedan en esta malla solamente. Y como no es parte del análisis, pues se queda allí. Lo que interesa es solamente esto que está acá. Pero ese es cuando ya se cierra el circuito. Y antes de que se cierre el circuito, entonces el sistema está alimentado con esta fuente para todo lo que está acá.
Si esto alimenta por mucho tiempo, el inductor se comporta como un corto, lo que quiere decir entonces que toda la cantidad de corriente circularía en este sentido, o circularía una cantidad de corriente que involucre esta malla que se tiene aquí. Por otro lado, el capacitor se comporta como un circuito abierto, lo que quiere decir que el voltaje que tenga el capacitor va a depender del voltaje de la resistencia de acá, porque están en paralelo. Entonces, inicialmente, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje de la resistencia, e inicialmente la corriente del inductor pues, va a ser la corriente que circula a través de esta malla, que sería 150 voltios dividido para 500 ohmios. Pero aquí hay un caso interesante que la corriente IL va en este sentido, mientras que la corriente de condición inicial va en sentido contrario. Bien, eso es la parte principal. Y luego, pues como tiene la parte B, que es justamente la representación del circuito de RLC. Y ya, pues a partir del circuito de RLC, pues usted ya conoce, o más bien cómo se puede solucionar este problema del circuito de RLC, pues ya la conoce en base a S1, S2, A1 y A2 respectivamente para determinar la solución de esto. Entonces, bueno, la primera parte dice el texto, recolectar información con respecto a lo que es inductancia, capacitancia para hallar los valores de omega y de alfa respectivamente, ¿no? Omega sub 0 y alfa respectivamente. Siendo que esto está en milihenry y siendo que la resistencia está, está en ohmios y la capacitancia está en nanofaradio, hay que tomar en cuenta eso para, obviamente, no tener problemas con las unidades. Estas unidades corresponden a, decía, a omega sub 0, por ejemplo, y que también corresponden a alfa, ¿no? Que sería 1 sobre 2 veces RC. Así se tiene entonces para alfa 125.000 segundo a la menos 1, y para omega sub 0 1000, 100.000 radianes sobre segundo. Si se reemplazan las ecuaciones de S1 y S2 respectivamente, dice que S1 es igual a menos 50.000 1 sobre segundo, y S2 va a ser igual a menos 200.000 1 sobre segundo. Esos serían prácticamente ya los primeros resultados, o sea, ya se tiene a partir de eso, de alfa, de omega, de los valores de R y S, ya se tiene S1 y S2, o sea que ya se tiene gran parte de la respuesta, o sea, S1 y S2. Pero todavía falta lo más eh, complicado, podría decirse, que es hallar A1 y A2. En este caso recuerde que estamos hablando del voltaje en la línea del circuito de RLC, ¿no? Pero principalmente para poder pensarnos un poco más sobre el tema, pues sería el voltaje en el capacitor, que prácticamente es el mismo, porque es el voltaje en paralelo de los elementos. Ya, por otro lado, entonces deberíamos conocer la corriente inicial, decía, del inductor y el voltaje inicial del capacitor. En el primer caso ya había mencionado que era 150 para 500 y por lo tanto, como es este sentido contrario, decía va un negativo, ¿no? Eso sería menos 300 miliamperios de la corriente en el inductor, la corriente inicial. Mientras que para el capacitor iba a depender de la resistencia de 150 ohmios. Y entonces la aplicación de un divisor de voltaje sería 200 por 150 dividido para la suma de las resistencias, que en este caso sería 200 más 300. Así que aplicando divisor de voltaje con un voltaje de 150 como voltaje de la fuente, multiplicado por la resistencia de 200, era de 200, la resistencia de 200, no 150, y esta resistencia, 200. Y dividido para la suma de las resistencias, que sería 500, se tiene entonces como resultado que el voltaje en el tiempo cero menos es 60 voltios. Y así ya se tienen dos condiciones iniciales de cada uno de los elementos. Quiere decir entonces que para el tiempo igual cero, reemplazando aquí, me quedaría un 60, ya no igual cero como en el caso anterior, un 60 igual a 1
el valor de S1 y S2 de T, respectivamente, ¿no? Bueno, esto ya la declaración de la corriente y la declaración de voltaje. Ya, no, perdón, aquí hay algo más interesante. Ya, aparte de la corriente y el voltaje que ya se ha determinado, también se puede hacer la representación eh, de, de estos términos, ¿no? Aplicados sobre un esquema como el que se tiene aquí, el circuito equivalente en el tiempo cero más, que se utiliza utilizando fuentes ideales para representar la corriente inicial en el inductor y la tensión inicial en el capacitor. Eh, Esto sería entonces que en el tiempo cero más sería menos 0,3 amperios y en el tiempo cero más el voltaje en el capacitor es 70 voltios, ¿no? Ya, eso ya lo sabemos de antemano porque en el capacitor no puede haber cambios bruscos de voltaje y en el inductor no puede haber cambios bruscos de corriente. Y pues también está la resistencia y esa resistencia pues en el tiempo cero más es también interesante observarla a partir de lo que es la gráfica. Bien, como había dicho, entonces el voltaje en el capacitor es 60 voltios y eso es lo que se va a reemplazar ahora en las primeras condiciones. Sería 60 igual a 1 e a la menos 5000 t más a 2 e a la menos 2000 t como parte de una primera ecuación. Y también la otra parte que sería, la otra ecuación que sería la derivada de BC con respecto al tiempo de esa expresión de la que se tiene aquí derivada, ¿no? Que sería A1 por menos 50.000 t e a la menos 50.000 t, derivando esto quedaría A2 por 200.000 t, 200.000, perdón, por A2 e a la menos 200.000 t. Y esa quedaría esta ecuación como la anterior. Bien, entonces hasta allí es la parte, se podría decir metódica, bastante sencilla de identificar, ¿no? Aquí está la primera parte de la ecuación, en el tiempo igual cero, pues es sencillo, ¿no? En este caso no es igual a cero como en el ejercicio anterior, sino en este caso igual a 60. La parte crítica sería la segunda parte, ¿no? Donde se aplica la derivada y ver entonces en realidad cuánto sería esa, esa representación que a veces pues nos causa un poco de problema en identificar esa segunda parte. Entonces se menciona aquí nuevamente que la corriente en el capacitor es igual a C de B de T. Y a partir de esa ecuación dividiendo para el valor de C y nos quedaría entonces una siguiente representación. Que I de C va a ser igual a I de L en el tiempo cero más menos I de R en el cero más y que eso al final de cuentas sabemos que la corriente es 0,3 menos el valor en, en la resistencia, ¿no? En el tiempo cero más, que sería el voltaje del capacitor que ya se lo calculó, dividido para la resistencia de 200 ohms. Siendo así que eso debe ser igual a cero y despejando de ahí eh, el término, ¿no? De IC en el tiempo igual cero. Entonces tenemos la primera parte decía, que ya está acá, la primera parte reemplazando 60 y para quedar con A1 y A2, y luego tenemos una segunda parte que corresponde a la corriente no mencionada anteriormente. Entonces esto nos quedaría como la segunda condición, que está acá arriba, multiplicada por menos 20 por 10 a la menos 9, y eso igual a cero. Eso obtenido, decía de la representación de la corriente del capacitor en el tiempo cero menos y en el tiempo cero más. Eh, bueno, eso es lo que podría mencionar con respecto a la corriente en el capacitor. Y recuerde que aquí tenemos ese valor de menos 20 por 10 a la menos 9. Luego, después ya de tener este valor de representación de ecuación,
vamos a la solución, ¿no? Vamos a la solución basado en lo que se ha mencionado. Para esa solución, pues, como en el caso anterior, se debe de plantear un sistema de ecuaciones. Entre este sistema de ecuación, de aquí, y el otro sistema de ecuación que está acá. Y una vez que ya se ha solucionado el sistema de ecuaciones, pues queda 1 y A2 es -20. De tal manera entonces que ya reemplazando A1 y A2, S1 y S2 respectivamente, recién tendríamos nuestra ecuación representada por el valor de voltaje para tiempos mayores que cero. Es lo que le puedo indicar en la representación de lo que es esta, esta última sección, ¿no? Y bueno, aún así se puede hacer la verificación de todo esto, dice, utilizando pues lo conocido, ¿no? Para tiempo igual cero, pues sería 60 voltios al final, y derivando y multiplicando la expresión por 20 por 10 a la menos 9, también podemos, o se puede contrastar de que y la corriente en igual cero, la corriente del capacitor en el tiempo igual cero es igual a cero. Bien, yo sé que de pronto toda esta información que está aquí, de pronto para algunos es demasiado eh, rápido para expresar, pero al final se resume en estas ecuaciones que se dijeron al inicio. Estas ecuaciones que debí inclusive tomarlas en cuenta porque son al final de cuentas la solución al problema. Entonces, el método se trataría de eso, ¿no? Se trataría de obtener el voltaje en el circuito resistivo, inductivo, capacitivo, ¿no? El voltaje que es uno solo en este circuito que es paralelo. Si se conoce R, L y C respectivamente, entonces podrá determinar alfa y omega sub cero. Conociendo alfa y omega sub cero y aplicando la ecuación, conocerá S1 y S2 respectivamente, que son parte de la ecuación, que son parte de lo que no conoce hasta el momento en que comienza a solucionar. Luego, después de eso, el método me lleva a utilizar el voltaje en el tiempo igual cero, que es un dato del proceso que debería tener, ¿no? O que tiene que hallarlo, como en el último caso, como el último ejercicio. Y si tiene ese voltaje en el tiempo igual cero, que sería, eh, no sé cómo más ponerlo aquí, en tiempo igual cero, no quiero ponerlo así, ¿no? Bueno, podría ser así, podría ser así, podría ser así. Es lo mismo, este aquí es lo mismo, este de aquí es una identificación. El voltaje en el tiempo igual cero en todo caso. Igualándolo a todo esto que tiene aquí. El método me lleva a eso. A la S1 de t en el tiempo igual cero, esto se hace 1, y más A2 a la S2t, asimismo, en el tiempo igual cero, esto se hace 1, y me queda entonces que el voltaje para condiciones iniciales en el tiempo igual cero va a ser igual a 1 más A2. Ahí tenemos una primera ecuación. Entonces, conoce ya esto, pero desconoce esto todavía. Y para conocer A1 o A2, necesita uno de los dos conocidos, ¿no? Entonces, en conclusión, necesita otra ecuación más. Y esa otra ecuación más la halla de la segunda derivada. La segunda derivada de b con respecto al tiempo. Perdón, la primera derivada con respecto al tiempo. Aquí utiliza b en el tiempo igual cero. Acá debe determinar la derivada en el tiempo igual cero para poder determinar luego un término representativo de lo que vendría a ser la corriente, ¿no? Porque esto, la corriente IC es igual a C de B de T, ¿no? Entonces, por eso
La corriente en este caso es parte importante del proceso. Entonces debería conocer esto y la derivada, pues, qué es lo que va a aplicar sobre la ecuación. Al derivar esta ecuación, le quedaría entonces A1 por S1 a la S1 de t. Y al derivar la otra ecuación le quedaría A2 por S2 a la S2 de t. Siendo entonces que nuevamente se va a hacer el cálculo para el tiempo igual cero, ¿no? Pues se quiere la derivada, pero en el tiempo igual cero. Y si esto es igual a cero, entonces esto será igual a uno, esto será igual a uno, y por lo tanto nuevamente le queda A1 más A2 por S1 en este caso, y A2 por S2, igualado al resultado que le dé la red, ¿no? De esto que está aquí. Para finalmente entonces ya tener esta ecuación y esta ecuación y solucionar el sistema de ecuaciones basado en eso. Entonces, aquí la otra ecuación sería S1, S2 y el valor obtenido de. Y esta es la parte crítica a veces porque justamente no lo identifican claramente cómo es el proceso. Para eso voy a regresar nuevamente al primer ejercicio para que quede claro esta parte o esta sección de corriente. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, he tratado de reducir en. Sí, ¿hay alguna pregunta antes de? Solo una pregunta. Sí, Entonces, en todo caso, para encontrar A1 y A2, debemos usar la derivada de dB para dt, ajá. en todos los casos. Bueno, por el método que estamos utilizando, sí, en todos los casos. Sí. Hay otra manera de solucionarlo, pero lo vemos más adelante todavía, ¿no? Entonces, correríamos primero esta primera información basada en estas derivadas. Ajá, sí. Entonces, claro, pero no solamente la derivada, ¿no? Creo que sí he contestado a la pregunta. Voy a regresar nuevamente a esta representación. El primer ejercicio decía, porque, porque simplemente para que pues recuerden, ¿no? Toda esta información que se le ha mencionado. Entonces, creo que por eso decía la parte más crítica es justamente en esta parte de la derivada. Entonces, aquí se cumple la primera parte. En este caso, el tiempo igual cero, el voltaje es igual a cero. Por lo tanto, entonces me quedaba esta expresión. Y en el caso de la segunda expresión, la derivada de esto decía era igual a menos A1 a la menos t, ya derivando, quedaría el menos 1 A1 a la menos t menos 6 veces A2 a la menos 6t. Siendo que esta última parte decía, cuando ya se evalúa, va a quedar igual a cero, ¿no? Va a quedar igual a uno, perdón. Esta, y lo ve en la otra ecuación, ¿no? Siendo esto que va a quedar igual a uno y siendo esto que va a quedar igual a uno. Sin embargo, me queda menos A1 y menos 6 veces A1, ¿no? Que este es lo mismo que decir S1 por A1 menos o más, perdón, por A, ya sé. Entonces, es lo mismo que decir S1 por A1 más S2 por A2, igual a la derivada de esto que tengo aquí. Y siendo S1 en este caso que es menos 1, por eso le queda menos A1, y en este caso le queda S2 menos 6 veces A2, ¿no? Ya, hasta ahí. Pero esta parte que está acá es la que hay que comenzar a interpretar. Entonces, veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo para eso. Entonces decía parte, esta es, esta que está aquí, es la parte de la derivada con respecto al tiempo. En este caso de la ecuación, se va a tomar aquello, ¿no? La ecuación completa, en este caso del corriente del capacitor, sería esto, pero que sin embargo en la ecuación que vimos hace un rato de S1 a 1 más S2 a 2, aquí solamente tenemos la derivada, ¿sí? La derivada en el tiempo igual cero, que eso es lo importante. Y eso tenemos que colocar, eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, una manera de buscar eso, pues sería despejando de aquí, ¿no? Sería ahí C sobre C dB dt. Entonces despejamos de ahí y ya se tiene esto. O sea, eso es la parte interesante. Pero no solamente eso, sino que hay que hacerlo en el tiempo igual cero. Y ahí está el asunto de los problemas, según el problema, cómo se dé.
Entonces, las condiciones iniciales van a ser importantes de los elementos. En ese caso, pues, haciendo recordatorio de que las corrientes o la ley de corriente de Kirchhoff aplicada sobre el nodo, pues sería la corriente del capacitor, la corriente del inductor y la corriente del resistor en el tiempo igual cero, ¿no? Este cero no significa que IC es igual a cero o I cero es igual a cero, sino que significa en el tiempo igual cero, ¿no? Eso es lo que significa realmente, ¿no? A ver, déjame reescribirlo. Sería menos IC en el tiempo igual cero más I en el tiempo igual cero, más I de R en el tiempo igual cero. Eso es lo que significaría. Y que en este caso, pues sí, es cero en el tiempo igual cero, ¿no? Pero aún así necesitamos toda esta información. Y aquí se despeja entonces qué cosa. Lo que andamos buscando, que en este caso sería IC, o simplemente IC sobre C, que prácticamente vendría a ser lo que queremos, que es dbt en el tiempo igual cero. Ya, me voy a borrar todo esto. Listo. Entonces hasta ahí tenemos la explicación por qué nos llega a ser importante esto y acá aplicando la ley de corriente de Kirchhoff para poder despejar luego IC. Entonces, si despejamos de esto IC, quedaría que es igual a I de L en el tiempo igual cero y más I de R en el tiempo igual cero. Que sería esta expresión, pero ya dividido para C, ¿no? Ya incluyendo esa división para C. Entonces tenemos aquí esta división para C, que ya decía que es el resultado de haber despejado de aquí, ¿ya? Entonces, de haber despejado de allí, tenemos esta en el tiempo igual cero y esta en el tiempo igual cero. Y aquí sí ya viene la parte importante, ¿no? Definir realmente cuánto ha sido el valor de la corriente en el tiempo igual cero para tal y tales elementos, ¿no? Según y dependiendo de cómo han estado colocados, pues entonces eso nos da la garantía de este valor de resultado que se tiene aquí. Y entonces, para este caso, el valor de corriente en el tiempo igual cero era 10 para el valor de la corriente en el inductor y el valor de la capacitancia que es 1/42. Entonces, teniendo esto, multiplicar esto por esto y me queda entonces el resultado 420. Que como estamos hablando de corriente sobre capacitancia o la derivada del voltaje con respecto al tiempo, pues si usted no se quiere hacer problema con las unidades, pues no las escribe, pero sí siempre recordando de que estamos hablando de términos de variación de voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Por eso quedaría voltaje sobre segundo. ¿Sí? Hay, alguno otro puede escribir de pronto, pero sabe que eso es corriente sobre, pero en vez de esto, en vez de eso, escribir 420 amperios sobre farad. Y está bien, ¿no? Eso está bien, pero no me es útil esa representación. Me es útil esto. Sería la variación de voltaje con respecto al tiempo, que sería voltios sobre segundo. ¿Ya? Entonces, por eso el resultado da 400 voltios sobre segundo. De tal manera entonces que ya con ese resultado, ahora sí se va a la expresión que lo único que faltaba era eso, ¿no? ¿Cuánto era ese valor dentro de la ecuación que está aquí? Y la otra ecuación que ya la habíamos mencionado, que era igual a 1 más A2. En esas dos ecuaciones simultáneas, pues se soluciona el problema. Ya. Eso es en sí el resultado. Y ahora sí, ya son prácticamente las 5 de la tarde. Y quedamos hasta este ejercicio. Y quisiera que resuelvan esta primera parte o este primer ejercicio a sí mismo utilizando lo que se ha dicho hasta el momento. De hecho, lo van a solucionar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una representación de 3u a la menos t, que significaría eso.
Ya vamos a revisar. Y también tenemos un interruptor que se cierra para formar el circuito eh, que se tiene aquí. Al cerrar el circuito, quedaría el capacitor, el inductor y la resistencia, en conjunto con la fuente de corriente en paralelo. Pero como esta fuente de corriente justamente se anula cuando este se cierra, que eso es lo que le dicen, la función normalmente es así, pero en este caso es así, por este menos t que tiene aquí. Entonces se hace esto, en el tiempo igual cero. Quiere decir entonces que antes del tiempo igual cero tiene un valor de 3 amperios y que después del tiempo igual cero es 0 amperios. Entonces, vuelvo y repito, para el tiempo igual cero, se cierra el circuito, este resistencia ya no funciona, queda el inductor conectado en paralelo con el capacitor y queda conectado con el resistor y a su vez también queda conectado con la fuente. Pero como la fuente me está entregando 0 amperios, pues entonces ya no es tomado en cuenta, o sea que simplemente queda como el circuito abierto. Así que entonces, al final de cuentas quedaría el capacitor, inductor y resistencia. El capacitor es de 1/240 faradios, el inductor es de 10 henrios y el resistor es de 24 ohms. Con eso usted puede ya, 24 ohms, puede ya determinar alfa y omega sub cero. Y a la vez que haya alfa y omega sub cero, también ya haya S1 y S2 respectivamente. Luego de que ya hallado alfa y omega sub cero, S1 y S2, pues ¿qué más les hace falta? Les va a hacer falta A1 y A2 respectivamente. Pero para hallar A1 y A2 respectivamente, necesita por fuerza determinar el voltaje en el tiempo igual cero y la corriente en el tiempo igual cero. O sea, en un capacitor para ser más específico y la corriente en el inductor para ser más específico. Entonces, necesita eso por fuerza. Para esto, necesita conocer en el tiempo cero menos cuánto ha sido el voltaje. Y para esto necesita conocer también en el tiempo cero menos la corriente. El tiempo cero menos, o sea, justamente antes de que se cierre el switch y cuando aún está circulando la corriente de 3 amperes. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que está, vamos a decirlo así, hay una fuente de 3 amperios circulando sobre todo este circuito. Para eso, el inductor se comporta como un corto, ¿sí o no? Y el capacitor, pues, es simplemente el voltaje aplicado sobre él. Así que tengo 3 amperios multiplicado por 24 ohmios. Es lo que voy a tener. Esto se comporta como un circuito abierto. Entonces, me queda esto, esta resistencia y esta resistencia. Dicho de otra manera, el circuito quedaría así. Fuente, resistencia, corto, y acá otra resistencia más. Yo tengo 3 amperios, 48 ohmios y 24 ohmios. Entonces esto es fácil, ¿no? Ya la corriente fácilmente la puede determinar por un divisor de corriente, que sería 3 por 24, dividido para 24 más 48. Y ese sería mi valor de corriente inicial, este es el valor que ando buscando, este que está aquí. Ese sería, a ver, bueno, ahí lo calculo. Y en el caso del capacitor, o puede sacar la resistencia equivalente y multiplicarlo por 3 amperios, o puede hacer lo mismo, sacar un divisor de corriente para multiplicarlo luego por 24. Creo que eso es más sencillo. Entonces vamos haciendo, sería 3 amperios por 48 sobre 24 más 48. Y todo eso multiplicado por 24. Eso sería mi resultado de voltaje en el capacitor. Esto es corriente, esta es resistencia, y entonces al concluir con el valor de corriente y resistencia tengo mi voltaje del capacitor. ¿Alguien me puede decir cuánto es el resultado de esto y de este que está acá, que sería la corriente en el inductor?
La corriente sería igual a uno. La corriente igual a 1. A ver, 3 por 4, 12. Sí, perfecto, muy bien. Es igual a 1. Es más, creo que está aquí, ¿no? Pero estamos comprobando. Eh, y luego la otra es, así mismo, 3 El por 40, voltaje queda 108, ingeniero. voltaje 100. No, 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 no. Seguro algo está por ahí, algo está por ahí más. Sería 3 por 49, sería 3 por 48 y por 24 dividido para 24 más 48. Claro, y concordaría con las respuestas que dan abajo, 48. 48, ¿verdad? 48 limpio, Sí, 48. ingeniero 48, lo que pasa es que he comido un número en la calculadora. Está bien, pero lo importante es que comprueben. Entonces, ya. Eh, entonces, esta es la primera parte, ¿no? De comprobación. Ahí tiene un amperio, tiene 48 voltios, que serían los valores de la corriente inicial, decía, y del voltaje del capacitor. Con eso, el resto ya es trabajo de lo mismo que se ha dicho hace un momento para llegar al problema, a la solución del problema, ¿no? Que sería ya identificar a uno y a 2 que prácticamente nos daría nuestro resultado de B, eh, B de t en el tiempo igual cero, que sería la expresión, pues lo repito, A1 S1 de t más A2 S2 de t. Entonces voy a borrar ahorita ya todo lo que he hecho y voy a resumir. Entonces, en conclusión, lo que tiene que hallar es todo lo que está aquí, claro, ¿sí? Todo lo que dice ahí. Pero más importante que todo eso es determinar cuánto es B que esté en el tiempo igual cero, que sería en este caso lo que acabo de decir. Entonces, ya tiene esto, no tiene esto, pero ya tiene las condiciones iniciales que ya les expliqué, que serían estas. Y luego a partir de eso, pues ya tener su ecuación importante de B de t, que sería de mi circuito. Recuerde que en este caso el circuito quedaría así. Mi circuito capacitivo, inductivo y resistivo. Eso es lo que vaya para tiempos mayores que cero, sería en todo caso. Para tiempos mayores que cero de esto. Ahora, en el ejercicio le pide, sabe que determine y él en el tiempo cero menos. Ya lo hicimos. Determine el voltaje en el capacitor en el tiempo cero menos. También ya lo hicimos. La corriente en cero más. Eso no lo hemos hecho. La corriente en el capacitor, en el cero más, no lo hemos hecho. Ya. Esto que está aquí es necesario para determinar la segunda ecuación de la derivada, ¿se acuerdan? Para hallar a uno y a 2 respectivamente. Y bueno, este que está aquí ya es una evaluación. Una vez que ya tiene todo esto, pues es una evaluación de B en el tiempo igual 0,2. Entonces, una vez que ya ha tenido a uno, una vez que ya ha tenido a S1, pues lo que hace es reemplazar aquí en el tiempo 0,2. 0,2, perdón. Reemplaza, en vez de t, reemplaza por 0,2 y ya tiene un valor específico, que en este caso debería ser menos 17,54. Bien, les dejo hasta allí. Ustedes lo realizan ya en su casa, un poco más de calma. Se lo dejo allí y voy a presentar el ejercicio que tenían que hacer en el laboratorio o que tenían que realizar en el laboratorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de ya cerrar el tema. No hay ninguno. Ya. Entonces, puedo ir, repito, por favor termine el ejercicio, o mejor dicho, hágalo como ejercicio. No es tarea, no es taller, hágalo nada más y resuelva. Bien, entonces, podemos a quedar aquí y vamos a pasar al tema de la simulación.
Pero, tal vez, voy a por acá. Tal vez piensan que de pronto no les di, pero mire, justamente las clases están grabadas y solamente para mostrarles con qué se hizo el ejercicio. En la última clase justamente fue esto, ¿no? Esto fue lo que estuvimos revisando, un ejercicio como este, y estuvimos viendo justamente un ejercicio del libro y lo revisamos algo similar con el simulador, buscando bajo la simulación el hecho del resultado, ¿no? Que sería el circuito, en este caso, resistivo inductivo o simplemente RL, en el cual pues iba la corriente decreciendo poco a poco hasta extinguirse. Eso es lo que se pedía en el ejercicio de laboratorio. Claro, aquí está un análisis de transiente. En el caso del laboratorio decía de que utilicen osciloscopio. Y por eso voy a realizarlo en este momento, una forma, ¿no? de poder plantear el ejercicio. Pero este es más o menos el esquema, ¿no? Entonces, tendríamos aquí una fuente, resistencia, capacitancia, inductancia, algo así, es lo que teníamos. Entonces, bueno, voy a de todas maneras a revisarlo. Entonces, para que no digan que no, de pronto no, que no hubo ningún ejemplo, de todas maneras sí, sí hubo un ejemplo realmente. Pasamos a multisim. Multisim es importante para esta sección, o sea, no tanto Proteo, porque Proteo, o sea, realmente yo también lo uso, pero para microcontroladores, para secciones de electrónica, en donde se hay un análisis de por medio, para lo que es osciloscopio o señales, ¿no? Es mejor realizarlo con multisim. Y bueno, y habrá otros también simuladores, pero al menos son los que más utilizamos por el hecho de que utilizamos también las Elvis y sistemas de tarjetas utilizadas con las Elvis, que son los hardware, con los laboratorios virtuales que tenemos en la universidad. Entonces, bueno, multisim entonces es la opción. Y lo que vamos a hacer es armar nuestro circuito basado en lo que dice el problema. Leyendo un poco el problema, dice que estos deben estar en paralelo. Estos elementos deben estar en paralelo. La resistencia, el inductor, ¿sí? De esta manera. Y una fuente de poder. Oh, sí, ¿ya? Entonces, esto conectado con esto. A ver, un poquito más acá. ¿Eh? Esto conectado con esto. Y esto conectado con esto. Paralelo. Esto conectado con esto. Y esto conectado con esto. Esto es lo que dice el problema. Conectar estos elementos. Se supone que es algo físico, ¿no? Pero bueno, en este caso podemos utilizar un simulador para cumplir esa expectativa de conectar. Si ustedes quieren en algún momento también hacer el trabajo de forma práctica con la Elvis, como le decía, pues el objetivo es al final de cuentas que cumpla la verificación de carga y descarga en los dispositivos correspondientes de análisis, que en este caso sería el capacitor y en el otro caso sería el inductor. Y debemos colocar aquí un común, ¿no? En este caso el común. Tierra, C, perdón, ok. Entonces tenemos aquí esto y ese. Entonces ese era el circuito. Luego le dice que coloque un voltímetro y luego un osciloscopio. Pero primero con el voltímetro. Vamos con el voltímetro. Colocamos aquí y acá. Y vemos que está en voltios y simplemente ejecutamos. Ya. ¿Qué va a pasar allí? Lo que va a pasar es que inmediatamente se va la carga
del voltaje a 12 voltios. ¿Por qué? Porque prácticamente esto el simulador lo hace de manera muy rápida, ¿no? Sería demasiado que yo viera que va esto creciendo muy lentamente hasta llegar a los 12 voltios. Pero prácticamente eso es lo que va a suceder. Para yo evitar un poco, se podría decir el hecho de que apenas yo haga la simulación, voy a colocar un interruptor para eh, evitar que esto suceda muy rápido, ¿no? Pero aún así en el multímetro no se va a observar lo mismo, ¿no? O sea que cuando yo tenga abierto tengo cero y cuando tenga la ejecución de cerrado el interruptor, pues va a estar con los 12 voltios. De todas maneras lo vamos a colocar. El interruptor, el switch, y entonces, bueno, ya, vemos que está conectado, ya, y lo abrimos. Entonces de tal manera que ahora sí ejecutamos y vemos en el voltímetro cero y obviamente que cuando cerramos 12, ¿no? Bueno, sí se nota un poco el cambio que no es inmediato, ¿no? Hay un valor de medida y luego cambia. Bueno, ya ahorita ya no se ve. Pero en la primera vez sí hubo un valor primero y después otro valor. Ya. Y eso es lo que se esperaba, ¿no? Ahora, claro, como decía, esto ocurre muy rápido, pero veamos ahora con un osciloscopio. Esto tiene que ver mucho con la medida de tau. Eh, Tau en el valor de resistencia y capacitancia me daría mi valor en segundos de cuánto yo debería utilizar en mi osciloscopio para poder observar la forma de onda. Por ejemplo, aquí yo tengo tau que vendría a ser igual a 1 por 1, pero son 1 por 10 a la -6 por 1000, que sería 1 por 10 a la -3. Quiere decir que se cumple esto en un milisegundo, ¿no? Un milisegundo. En el osciloscopio, pues tendría que tomar en cuenta de que la escala cumpla con ese un milisegundo. Ya vamos viendo esto, ¿no? Y así tenemos y ejecutamos. Está en cero ahorita y cuando se ejecuta, pues crece inmediatamente, ¿sí, no? Ya. Hasta allí es la primera parte. Bueno, no quería grabar. Esa no fue. Y de ahí se mantiene en esto, otra vez. Entonces, ya observo cómo se descarga. Entonces, nuevamente está en cero, se carga, ¿no? Cambia de valor de 0 a 12 y cambia de 12 a 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, pero a mí me interesa más un poco esa sección, esa parte, y el, voy a cerrar el multímetro y voy a ver cómo grabo, pero en este caso, pues, grabar, no, quiero detener la imagen, no, voy a hacer una pausa por aquí, creo que pausar es acá nada más. Ya, entonces, digámoslo aquí. Nuevamente ejecuto, ficheo y pongo pausa. Entonces yo veo aquí que mi señal ha crecido de este punto a este punto. Y no puedo ver más allá de eso, o sea, no puedo ver una señal que está creciendo poco a poco, porque la cantidad de milisegundos es demasiado grande, la escala de milisegundos es demasiado grande para observar eso. Decía, tiene que mucho que ver con el valor de tau. Y el valor de tau en este caso decía que es igual a un milisegundo. Así que yo voy a cambiar la escala un poco. Bien, 5, 2, ya, por ahí así. Y nuevamente ejecuto. Lo tengo, abro, a ver, perdón, lo tengo. Ya, ahí está en cero, ¿no? Y ahora ejecuto, eh, perdón, ahora sí, pausa, ejecuto. Y pongo pausa, se me fue pausa.
Bueno, otra vez. Vamos. Ahí. Simulo, cierro el interruptor y, y pausa. Bueno, en todo caso aquí ya se va viendo un poco más el sentido del crecimiento. Voy a todavía a disminuir más todavía. 1, 500 microsegundos. Ya, se la escala por división, ya, por eso. A ver, vamos vuelta. Ejecutamos. eh, Estamos. Y bueno, no fue muy rápido. Bajando otra vez más, un poco. Bueno, tenemos opción de ir bajando aquí o tenemos la opción de ir aumentando acá mi valor de resistencia para llegar a un valor que podamos nosotros observar. Eh, Vamos bajando nuevamente. Pongámosle unos 10 microsegundos. Ya. Ahí está. De 10 microsegundos, pero es demasiado rápido, pero bueno. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Ya. Cerramos el circuito. Eso es muy rápido. Eso no lo podemos manejar aquí. Entonces vamos a cambiar un poco los valores de resistencia. Pero el cambio se está viendo, ¿no? O sea, el cambio de valor de 0 a 12 se está viendo, casi que inmediato, pero bueno, ahí 1000K, es que le vamos a aumentar otra vez. Ah, un milisegundo podría ser, un milisegundo. Ya, nuevamente. Ah, y utilizamos y para cerrar. Ya, bueno, no lo pude pausar nada. Bueno, y en todo caso está a 12 voltios. La descarga sí se nota un poco mejor porque en este caso sería en el término del voltaje en el capacitor que se va extinguiendo a medida que tiene esta resistencia en paralelo, ¿no? Por eso la descarga se va más lentamente o se va observando más lentamente. Eso es lo que podemos visualizar. A ver, ¿sí? Ahí usted se da cuenta. Va poco a poco, va bajando, ¿no? En el tiempo. ¿Sí? Y obviamente va a llegar en un momento en que esto se va a extinguir. Y es lo que quería que observaran. Y como decía, eso va a depender mucho de la medida que usted ponga como escala en el osciloscopio y poder observar el resultado en el tiempo, cómo se va extinguiendo, ¿no? El valor de la resistencia y el valor de capacitancia también es importante para poder observar aquellos resultados. Entonces, ¿se acuerdan los valores de 5 tau, los valores de 3 tau, que correspondían al hecho de que se vaya extinguiendo la señal? Entonces, en el primer caso, pues casi como que inmediato se ve la carga, pero en el segundo caso, cuando se va extinguiendo, pues eso como que se va muy lentamente extinguiendo, y eso también dependiendo del valor de escala que le vaya a colocar y también del valor de resistencia y capacitancia que le vaya a colocar. Entonces, eso es, al final de cuentas, ¿qué? Dice, ingeniero, buenas tardes, por motivo de trabajo me tengo que desconectar. 1 minuto por si llega a tomar asistencia. Mi nombre es Carlos Flores y estuve presente en toda la clase. Bueno, si se va, ya no está asistiendo, pero bueno, en fin, no sé. Entonces, lo que decía de que esta es información que la que se quería en la parte de laboratorio, en la parte de la sección de laboratorio que me presentaran en el trabajo. Y o sea, se cambia este capacitor por la inductancia. Ahora, díganme ustedes, ¿lo hicieron así, sí o no? Ingeniero, disculpe. En mi caso, yo lo hice en Proteus, Ya, pero sí me salió la gráfica y también tuve que calcular tau. ya, Pero en el documento estaba que era un RL, no, RC y LC, que sí, había que claro. cambiar, sí, había que cambiar, era el inductor. Ajá, No, la resistencia era, algo así creo. sí, sí. En vez de la resistencia, la inducción, correcto. Ujú, que Que iba por el ahí había inductor una parte, capacitor. había una Digan, parte del punto número 5 que decía conectar la resistencia y el capacitor en serie.
con el osciloscopio en paralelo y desconectar la fuente de alimentación. O sea, también había una parte que decía que en vez de circuito como este en paralelo, también en serie. O por lo menos yo lo entendía así. A ver, vamos bien. Muy bien. Dice, la séptima, que ya hemos avanzado hasta aquí, ¿no? Dice, cambiar la resistencia Del por un punto inductor número 5. y repetir el procedimiento anterior. Ya eso es observar nada más cómo es el proceso para el inductor. Ya. Y la octava dice, presentar los resultados. No dice en ninguna parte que coloque en serie. El punto número Allá, 5. en el 5 dice, conectar la resistencia y el capacitor en serie con el osciloscopio en paralelo y desconectar la fuente de alimentación. Pero Ya. eso se suponía que era para la descarga, creo yo, porque así lo hice yo. O sea, en el momento que decía desconectar la fuente de alimentación era en el switch abrirlo y cerrarlo Sí, para ver la descarga correcto. Perfecto, yo también hice de esa forma. o sea, de esa forma la hice yo. Sí, a ver, aquí hay una confusión confundida. Ya, a ver, lo cierto es que lo que se decía en el tema, ¿qué cerré? Ah, no, están viendo, ¿no? Bueno, al menos estaban viendo. Ya, a ver, lo que se decía aquí en el programa, en el multisync, en la simulación, era de que estos dos circuitos en teoría quedan en serie, ¿no? Si usted se fija, a ver, vamos haciéndole esta pregunta, una pregunta bastante interesante. Ya, a ver. Usted tiene su circuito, decía, su resistencia capacitor, ¿ya? Y luego, bueno, primero alimentándolo, ¿no? Con la fuente que está aquí. Ya, eso es lo que le dicen al inicio. Después dice, eh, quite esto, elimínelo y deje el circuito en serie. Y el circuito quedaría así, resistencia capacitor. Ya. Este es un circuito serie y este es un circuito paralelo a la vez. De hecho, es el único circuito serie paralelo que va a encontrar. Así se le menciona, porque está en serie aquí el capacitor con el resistor. Pero también, si usted se da cuenta, está en paralelo. Ya. Entonces, eso es lo que quería que se notara en esa descripción. Bueno, en realidad, pues, si usted dice que está en paralelo, está en paralelo. Si usted dice que está en serie, porque no hay más otro elemento conectado. A eso se refería en el ejercicio. Ya, y eso es algo bastante interesante que lo conozca. Ahora, como segundo punto, dice que conecte aquí el osciloscopio. O sea, aquí conectamos el osciloscopio a ese circuito serie que dice aquí, resistencia capacitor, y conectamos el osciloscopio. Ah, bueno, ahí ya el osciloscopio. En una punta, en la otra punta. De forma real, ¿no? Y quería que observaran en el osciloscopio cómo se produce la descarga de voltaje de este capacitor, que es lo que estábamos viendo aquí ahorita, ¿no? Esa es prácticamente la descarga. Porque para este caso, si usted se da cuenta, se ha elevado el interruptor sacando la fuente, o sea, ya no teniendo la fuente, y se ha dejado el capacitor resistencia conectados al osciloscopio. Y alguien puede decir, ¿sabe qué? Pero la resistencia, el capacitor y el osciloscopio están en paralelo. Sí, el osciloscopio, resistencia y capacitor están en paralelo. Pero para el circuito original que anteriormente había dibujado, ese circuito es de serie o es paralelo, como usted quiera verlo, pero porque solamente existían los dos elementos. Por eso decía, conecte este elemento al circuito resistencia capacitor cero. Ese puede ser parte de la confusión, pero al final de cuentas lo que se pedía era eso, ¿no? Que el circuito que Sí, quede se porque conectando. a la final, a mí en mi caso me salió la misma gráfica que usted, está la misma. Ajá, claro. Entonces, eso sería el resultado. Ahora, no sé, pregunto yo solamente como para ya cerrar este capítulo de ese laboratorio, pregunto yo si es que es necesario habilitarle nuevamente para que pueda corregir en el caso de que no lo hizo bien. O sea, yo sé que por ahí algunos lo hicieron bien y que otros no, pero si ustedes están de acuerdo, los que hicieron bien están de acuerdo en que el resto
prácticamente puedan enviar nuevamente el trabajo corrigiendo lo que se ha dicho, entonces lo habilitamos. Y si no, pues simplemente lo dejamos allí. Levanten la mano quienes están de acuerdo en que habiliten nuevamente. Bien, solo dos, tres personas. A ver, pongo votación en eso porque no. Y una pregunta, solo se subía el documento Word, ¿no es cierto? Con Sí, solo- gráfica, no se subía Ah, un archivo. los archivos de simulación. Eh, sí, normalmente tienen que Sí, subirlo. se subían los archivos de la simulación. Sí, sí. Cuando es Ah, estos ya, tipos ok. de... Pero ahí decía subir el archivo, como quiera, pero no decía ningún. Yo por eso, yo solo subí el archivo. Solamente el archivo que dice allí, pero se Ingeniero, supone que usted siempre, ya, solo era siempre, de subir el documento. El archivo no estaba ahí para subirlo, No, yo solo se Dice subí permitía un informe nomás, documento. ingeniero. los Claro, se archivos permitía que hacer un documento. Sí, solo se permitía uno. a ver, para cualquier otra ocasión, cada vez que ustedes hagan simulación, el archivo del informe y el archivo que respalde ese informe en mi cátedra. Si no estaba allí pero y si escrito, vale pues estudiar bueno, no yo lo sabe nada del entiendo que no documento. estaba escrito, pero ya para la próxima ya saben. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, tenga levantada la mano, no baje la mano para ver si es que habilito nuevamente, si no, no lo voy a habilitar. Ingeniero, ¿y netamente tiene que ser en Multisim o si se lo puedo haber hecho en Proteus? No, también lo podía haber hecho en Proteus, pero en Multisim, como decía, es lo que yo utilizo para estas secciones electrónicas. No, no es problema que lo haya hecho en Proteus. Bien, entonces no todos, así que lo vamos a dejar cerrado simplemente y vamos a revisar lo que ustedes han enviado. Recuerde que para la próxima, allí sí tiene que enviar la simulación, el archivo de simulación, aparte del informe respectivo, ¿no? Del trabajo. No, porque en mi caso yo no subí solo subí el documento Word, no subí los programas de la simulación, sí, Y así como obviamente ya, que sí las capturas. eso es lo que voy a revisar, solamente el informe por ahora, porque no está Ok, escrito como dicen, pero las gracias. siguientes sí ya están avisados de antemano, están avisados de antemano que para la próxima pues tendrán que hacer el levantamiento también del archivo de simulación con el informe respectivo. Ingeniero, disculpe. Y respecto a la otra tarea sincrónica que también está en el aula, que si más no recuerdo, creo que está para el sábado. ¿Ya? ¿Estas solo son, o sea, solo se tiene que resolver o también hay que simular eso? Según lo que digo allí, ¿qué dice? Que no dice nada bien. No dice nada. Eh, hay un detalle con respecto a esas tareas. Yo en realidad no las he enviado, o sea, las hizo otro docente. Y pensé que estaban totalmente explícitas y de acuerdo a lo que yo solicito normalmente. Entonces, por eso algunas cosas que no, realmente no las conozco, ¿no? Como lo que me están diciendo, no decía de que envíen el archivo de simulación. Y como usted lo dice ahora en este nuevo trabajo de asincrónico, no sé si que está detallado todo lo que tiene que llevar. Pero en sí, ustedes ya cumplieron con el primer trabajo. Ya, por favor, ahora sí puede bajar la mano. Ya cumplieron con el primer trabajo, lo han enviado según ustedes cómo han solucionado el problema. Y, y de esa manera es como se lo va a llevar. O sea, yo me rijo también a lo que está escrito allí. O sea, no puedo pedir más nada de lo que está allí. Pero lo que sí es cierto es que para estos tipos de simulaciones, ahí sí siempre ustedes tienen, al menos en mi caso, o sea, como docente de ustedes, pues les pediría siempre de que ustedes me envíen el trabajo de simulación, o sea, mejor dicho, el archivo de simulación. No solamente la captura y el informe, sino el archivo donde usted hizo ese trabajo. Entonces, para mí es importante eso porque eso me da a indicar de que usted realizó el trabajo o prácticamente revisó el trabajo de la simulación
y por eso tiene tales resultados en su informe. Ya. Eso ayuda a hacer su calificación más rápida, se puede decir. Porque cuando usted entrega el informe, nada más es como que, bueno, sí, parece que lo hizo, parece que no lo hizo. Y como que lleva un poco más de detalle, más bien en revisar qué es lo que tiene escrito, qué es lo que tiene como captura para poder hacer la calificación. Y con respecto a la pregunta de la señorita Mera, eh, ya. Bueno, a buena hora que envió el señor Reyes con Sí, el archivo de ahorita simulación. revisé el deber que hizo la compañera y solo dice Ah, realizar los Sí, ejercicios. ya revisé, dice Dice desarrollar. nada de simulación, dice solamente realizar ejercicios. Ahorita será mano, supongo. sí, o sea, no hay que simularlo, pues, entonces tiene que desarrollarlo. Y creo que en algunos de los casos hay que subirlo a un foro. Hagan también ese trabajo de subirlos al foro. Pues en eso consiste prácticamente la calificación. Si usted no sube al foro, pues entonces no hay calificación por parte suya. Y debe haber por lo menos el comentario sobre el trabajo, ¿no? Que no solamente subir el diagrama al foro, sino comentar, hacer un pequeño comentario sobre el trabajo. Eso prácticamente es la calificación. Hicimos, ¿qué cosa? A ver, hicimos lo mejor que pudimos. Ingeniero, ayuden, siendo flexible con la calificación de ese primer trabajo. Al menos en mi caso están las capturas de archivo con- Bueno, como les decía, mientras usted haga el trabajo y pueda responder aquello, y si tiene alguna pregunta, por favor la hace, porque a buena hora, por ejemplo, lo que fueron a visitarme hoy, hacerme preguntas justamente sobre aquello, porque yo, como decía, no, yo no envié directamente el trabajo, sino que prácticamente ya está en la guía y yo lo que hago es tomarlo de la guía y ponerlo en cada unidad respectivamente, pensando de que todo está muy explícito allí. Entonces, pero si tiene alguna duda antes de comenzar el trabajo o inclusive después de hacer el trabajo, pues por favor hágalo, ¿no? Que justamente para eso estamos aquí, no esperar ya el último momento de que ya pónganos un valor porque sí, ¿no? Entonces no esperen eso, o sea, realmente seamos conscientes y hagamos una conversación previa o posterior para luego no tener más problemas con esos tipos de trabajo. Entonces, a buena hora, entonces, que vieron que en el segundo trabajo, pues se trataría de resolver y ya de antemano le estoy avisando si se trata de subir al foro, pues suba al foro de información, una imagen, no sé qué le pide, y luego comente, por lo menos haga un comentario. Mire que esa es parte de la calificación. Entonces, si usted no hace eso, no cumple con eso, dice, ah, bueno, no subí, no lo presento porque todos están comentando cualquier otra cosa. Por favor, suba y comente. Relacionado al tema, pues obviamente no va a ser comentarios de alguna otra cosa que no es. Bien, Perdón, eso es, le corto. sí, ¿En qué parte está el foro? No hay ninguna parte que diga foro o comentarios en la plataforma. sí está. Sí, sí está, disculpe, ingeniero, pero Ajá, yo estaba revisando porque hay varios ítems, ¿no? Para poner nuestras dudas y así en la sí, 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 plataforma. sí, sí. Pero yo al menos intenté, ¿no? Así por la duda nomás a ver si podía y no podía hacer ningún comentario, nada en esas secciones, por eso la duda también iba a preguntar. Ya. Bueno, ya ahorita estamos corto de tiempo. En tal caso, la siguiente clase comenzamos con eso, con un foro para poder visualizar eso. ¿Está bien? Sí, Concordia, digamos. ¿No? Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Una pregunta. Entonces, tanto las tareas que nos manda, por ejemplo, la tarea de ahorita que hay que resolver ejercicio, también sería digitada, ¿verdad? Eso sí, todo es prácticamente digital, sí. Ya Sí, sí. listo, porque tenía esa duda, ya que en ocasiones no sabemos qué docente, por ejemplo, nos manda esa tarea, si usted o el otro Mm. ingeniero. No, no, por eso le digo, ya las tareas ya están establecidas. Si usted ha revisado ya la guía, hay esas tareas que están allí y yo lo único que voy a agregar es de pronto otra tarea más adicional en el caso de que tenga que resolver problemas, ¿no? Pero la gran mayoría de tareas ya están establecidas en la guía y esas prácticamente son las tareas que se van a ejecutar, excepto unas más adicionales que pudieran haber que yo las envíe. El otro docente no ha enviado y no creo que vaya a enviar porque no me ha comentado nada de que vaya a enviar alguna tarea
Lo que él sí está encargado de revisar las actuaciones en clase, que es justamente lo que ya hacía previamente. De las actuaciones en clase, él la está llevando. Entonces, esa calificación de actuación en clase, esa sí la va a llevar él. Entonces, cuando él les pide que hagan el ejercicio tal, entonces trate de anotarles esa actuación en clase que ustedes tienen. Ujú. Y con respecto a las tareas, ya les mencioné, ¿no? O sea, las tareas no importa que le envíe el otro docente o yo, pero la gran mayoría de esas tareas ya están establecidas, que están en la guía. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ok. Bien, entonces, eso es todo. Nos quedamos para la siguiente clase con algún foro para poder trabajar con el foro ya y que no haya problemas con esta parte del foro. Dice que si le podría dar hasta el día domingo para el deber. ¿Qué opinan? Levanten la mano, ¿sí o no? Todos tienen que estar de acuerdo. Si no, nada. Ya, listo. Entonces, para el día domingo. El día domingo a las 7 de la mañana. O a las... Domingo, amanecer lunes. Ah, ya, ahí sí fue claro. Ok, Domingo a ya, las once y Ah, el cincuenta y nueve domingo hasta ingeniero, las ponga, 12. para que si no ya. se confunda. 11 Mire y que, 59. ya, Amanecer martes. a ver, mire que el día domingo es 28, ¿no? Ya, listo. Ok, confirmado. Ya les cambio el horario. Bueno, me despido ahora sí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero, pase bien. Igualmente, Hasta luego, ingeniero, pase bien. igualmente.